Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a una nueva clase. En este caso vamos a hablar sobre la lección de entornos antes de empezar a trabajar con Laravel. En este caso nosotros tenemos tres elementos diferentes, que sería el nativo, lo que es gestor y lo que es Docker, utilizando herramientas como Shell o propiamente PHP. Vamos a hablar de estos tres elementos, ya con ejemplos propiamente, lo que es nativo, lo que son los gestores y lo que es Docker, para que se entienda qué es lo que estamos comunicando. Entonces, como primera parte, nosotros tenemos lo que es PHP como tal, en este caso nativo. Actualmente tenemos la versión 8.3, la cual tiene diferentes cambios que se pueden notar ya propiamente si vas a ser experto en el tema de PHP, se verán grandes diferencias y grandes actualizaciones del mismo. ¿Cuál es la diferencia con todos los demás ambientes? Que tú tendrás que instalar PHP en tu equipo y decir, ok, voy a hacer un ejemplo acá, pequeño, lo probamos. Ok, no tengo PHP, lo paquete como tal en mi equipo para dar la prueba de cómo se vería un archivo de PHP corriente como tal. Y aquí ya tengo instalado todo como corriente y le digo PHP. Veo que tengo la versión, miramos, que es la que vemos actualmente, 8.3, 8.2. Bueno, no está mal. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir php f y vamos a poner el test.php, que lo que hará será, a partir de mis propios recursos de mi equipo, llámeme el archivo, por eso la etiqueta "-f", para decir "-file", test.php y córrame todo el contenido que tiene por dentro. En este caso, pues me va a mandar el hello world que vimos anteriormente, que lo podemos ver nuevamente acá, test hello world. Y yo quisiera cambiar este señor por hello a prueba y lo guardo como tal y lo corro, me dirá hello approx. Ok. Esto es solo para correr cualquier archivo de PHP dentro de nuestro equipo. Pero ¿cuál es el problema acá? Que ya cuando un proyecto crece necesitamos otras herramientas como Redis, como Postgres, MySQL, Mongo, cualquier otro tipo de aplicativo que pueda combinar con esto. Y no podemos correr PHP, un solo archivo estático para una página, sea un e-commerce, sea una herramienta to-do o cualquier otro tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque no tendría la capacidad de retroalimentarse a sí misma y utilizar diferentes proyectos, solo sería para la ejecución de una vez. En este caso, por eso hablo del nativo. Cuando hablo de nativo también menciono que PHP tiene diferentes versiones, las 8.2, 8.1, 8 hacia abajo. ¿Cuál es el problema acá? Que yo al instalar mi versión de PHP en mi equipo solo me va a definir la 8.2.3. Entonces de ahí viene lo que sería principalmente los gestores de PHP. En este caso, primero se empezó con algo llamado PHP Emp, que prácticamente es un multientorno para diferentes versiones de PHP. En este caso, anteriormente era desde las 5 hasta las 7.4, si no estoy mal, sí, exacto, y se dejó de dar soporte porque no lo vieron legible para este proyecto. Cabe resaltar que existen actualmente más de un proyecto que puede definir diferentes versiones de PHP, sin importar qué sistema operativo tienes, Windows, Linux, Mac o qué distribución de Linux tenga, Ubuntu, Arch, entre otros. Teniendo en cuenta que los desarrolladores en su entonces no querían utilizar tanto comando para poder gestionar una versión específica, llegaron aplicativos como lo son XAMPP y como lo son MAMP, si alguna vez lo escucharon hablar de él. XAMPP prácticamente me descargaba el aplicativo, me gestionaba ya elementos como una base de datos que se llama MySQL, mi versión de PHP que yo necesitaba, gestores de correos, entre otros elementos. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, MariaDB, PER y entre otros elementos que nosotros necesitamos. Nos hacía la instalación de todo lo que necesitábamos y prácticamente solo era darle un botón de comenzar y apagar. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema principal de este aplicativo? Que ya cuando empieza a hacer la organización de proyectos, la gestión de nuevos recursos, implementación ya con ambientes productivos como tal, se daba limitantes por la capacidad que tenía, por la configuración de archivos, por instalación de dependencias, entre otros elementos. Llegó MAM, suplió ciertas necesidades, pero seguía siendo el mismo proceso. En este caso, aplicado más que todo para WordPress. Otro elemento principal que llegó más que todo para Windows fue el Aragon, que fue una actualización total, por decirlo, entre comillas, de lo que era SAM. ¿Listo? ¿En qué se diferencia? En muchísimas cosas. Ya la estructuración que te dejaba una ruta propia en tu navegador, o sea, con HTTP era mucho más rápido, la configuración era mucho más fácil. Llegó a ser una herramienta que sobrepasó a la conocida SAM y empezó a mejorar estos entornos de trabajo y a optimizar la labor de desarrollo de tareas asignadas, entre otros elementos. Pero igual, ya cuando uno iba al mundo real a exportar estos proyectos, el limitante eran o recursos o configuración, instalación de dependencias, lo mismo de SAM, pero ya a un nivel un poco más alto. ¿Listo? Por eso menciona que solo es para el desarrollo local, para entendimiento de estos proyectos como tal. Y ahora sí, venimos a la parte que es Docker. ¿Qué es Docker? Muy resumidamente, Docker permite correr cualquier tipo de aplicativo en cualquier tipo de versión, en cualquier equipo y mantener un control de todo lo que se haga. Un ejemplo, que yo tengo Linux y que necesito instalar lo que es Git, lo que es Curl y lo que es PHP. ¿Sí? Esas tres herramientas. Docker me dice, ok, yo voy a hacer un archivo, en este caso se llama Dockerfile,
que me va a tener la versión de Git en la última, digamos que sea la 2, la de curl, la versión 3 y la de PHP, la versión 8, ¿cierto? Que serían eso, 2, 3 y 8. Cualquier equipo, sin importar si tiene un computador Windows, si tiene un computador Mac, si tiene un computador Linux, va a correr estas mismas tres versiones. ¿Por qué? Porque yo siendo Docker voy a virtualizar esta información y haré que corra a partir de mi propio gestor de Docker, y que todos programen de la misma manera o que todos los programas corran de la misma manera, sin importar en qué equipo sea o qué tan rápido sea internet, recursos, entre otros elementos, ¿sí? Docker llegó para homogeneizar todos los diferentes elementos en un solo entorno. Y esto ayudó a crecer exponencialmente todos los diferentes elementos, aplicativos, configuraciones y demás. Aparte de eso, Docker puede basarse en un sistema operativo, sea Ubuntu, instalar miles de dependencias, proyectos, configuraciones, y esa misma configuración aplicarla a otros tipos de proyectos, y ya solo sería construir la aplicación, montarla y correrla. En cantidad de computadores, duplicidad de proyectos, solo cambiarían ciertos valores de base de datos y demás, pero el proyecto como tal ya estaría corriendo en cualquier parte, que es la ventaja. Entonces ya aquí viene el meme del caso de que en mi máquina funciona, ¿sí? Docker suprime ese meme, por decir, que hará que en cualquier máquina funcionará lo que se tenga especificado, en este caso en un archivo Docker o Dockerfile. Entonces veámoslo un poco más en ejemplo. Yo tengo PHP version en la 8.2, la voy a desinstalar porque realmente no la necesito. Entonces yo al inicializar Docker voy a decir, ok, tengo alguna aplicación corriendo, en este caso no es así. Entonces yo puedo decirle docker run PHP y le digo que me diga la versión. ¿Listo? Como yo no tengo Docker dentro de mis imágenes, la va a descargar la nube de Docker. ¿Dónde está esa nube? La nube, aquí rápidamente, se llama Docker Hub o Hub Docker, igual que GitHub. ¿Cuál es la diferencia? Que este señor me va a mantener todas las versiones de las diferentes empresas o propias que yo tenga o que haya en el mercado. En este caso, si lo vemos, en este caso en etiqueta nos va a decir cuál es la última que tienen, cuántas pruebas, vulnerabilidades, entre otras, tienen. Entonces, si yo hago docker pull, que fue el comando que acabé de ejecutar acá, como lo podemos ver, bueno, docker run va a descargarme la imagen, ¿cierto? Me va a descargar la última que tiene, que se llama latest, y la última que tiene que es 8.3. Ya les muestro dónde aparece latest. Bueno, tiene muchas versiones dependiendo del sistema, pero igual la podemos buscar acá. Latest. ¿Sí? Hace 12 días, y va a ser nuestra versión de PHP 8.3. Va a ser diferentes comandos que no nos interesan de momento, pero va a tener el último elemento estable que tiene. Pero digamos, si yo quiero buscar la 5.4, nos va a decir, ok, puedes usar la aplicación llamada PHP 2.5. Descárgueme de Docker la imagen de PHP con la etiqueta 5.4, que esta etiqueta me dice la versión 5.4 y que corra por FPM, que es en otro tema lo veremos, pero en este caso solo necesito esto. Docker pull PHP 5.4, ¿cierto? Que es la versión que necesito. Como vemos, cuando yo corrí docker run PHP version, me descargó la última. ¿Y cuál fue la última? La 8.3. Pero ahora, si yo quiero hacer el mismo caso, entonces en el caso de PHP.4, lo que vamos a hacer es darle clic aquí, que nos va a descargar la imagen que nosotros necesitamos. ¿Listo? Para tener el ejemplo de cómo es que nosotros tenemos los elementos. Lo voy a buscar de Docker Hub y va a descargar la imagen y me la va a guardar. ¿Cómo lo puedo ver? Lo puedo ver porque ahora puedo ejecutar la imagen, ¿cierto? Si yo le corro, mira, ok, tengo una shell interactiva. Por ende, la imagen que se creó en ese momento no tenía tanta capacidad de ejecutar elementos sin necesidad de entrar a la propia consola del proyecto. Entonces, en este caso, para entrar a la consola, nosotros vamos a hacer docker run it, ¿sí? Córrame internamente o interfaz interactiva en este propio terminal que yo tengo abierto. Y aparte, que me abra una terminal con base en shell, ¿sí? Shell, o con base en bash, ya dependerá de tu propio sistema. En este caso, yo lo voy a correr con shell, ¿listo? Y voy a estar ya dentro de mi contenedor 5.4. ¿Cómo lo sé? Porque si yo hago PHP version, me dirá que es PHP 5.4. Voy a hacer lo mismo con PHP latest. Yo hago PHP-version, me dirá que ahora tengo la 8.3, y así sucesivamente puedo pasar de versión en versión, manipular el proyecto como tal. Ahora, hay un importante punto entre el Laravel. Laravel tiene algo llamado Laravel Sail. ¿Qué significa esto? Es un gestor que me levanta ya elementos como una base de datos, Redis, gestores de correos, entre otros elementos que prácticamente me los manipula. Un Docker Compose, que ya después hablaremos sobre el tema, pero prácticamente utilizando la herramienta de Laravel como tal, me va a gestionar una aplicación completa de PHP con todos los elementos que necesite Laravel. Por otro lado,
Por otro lado, tenemos una aplicación llamada Laravel Sail, que la base fundamental de Laravel Sail es Docker, como lo vimos ahorita. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Laravel Sail ya tiene todos los elementos necesarios para correr lo que es MySQL, Redis, Mailchimp, almacenamientos, entre otros elementos que utiliza Docker como tal. En este caso, un archivo de Docker Compose, que más adelante lo vamos a hablar. Pero prácticamente, ¿qué es lo que hace? Me inicia toda la aplicación, toda la base de una aplicación de Laravel, ya en ambientes de producción, y yo puedo modificarlo y configurarlo a mi antojo, ¿sí? Pero en este caso, solo vamos a correr el proyecto con ya todos los juguetes, por decirlo, que tiene Laravel, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a hacer en este caso, para tomarlo como ejemplo. Ya igualmente este pedacito lo vamos a ver más a detalle en la instalación del proyecto. Voy a inicializar un proyecto base sin necesidad de explicarlo. Ya en la próxima clase voy a explicar paso a paso lo que estamos haciendo actualmente. Solo voy a mostrar la ejecución de Laravel. Ya en la próxima clase detallaré cada uno de estos elementos que estamos viendo en consola. ¿Sí? En un momento, me descarga las imágenes de Docker que acabo de comentar. Igual todos estos elementos los vamos a mencionar más adelante. Una pequeña aplicación, ¿sí? Rápidamente, luego voy a explicar cada uno de los comandos que voy a ejecutar, pero prácticamente lo que me dice es que a partir de mi herramienta, ¿sí? A partir de mi aplicación que acabé de crear, voy a ejecutar sail y me va a levantar todos los elementos necesarios que tenga Docker. Acá se me levanta base de datos, me levanta la aplicación, me levanto Selenium, me levanto la aplicación de MySQL, la base de datos de MySQL, y posterior a ello me va a levantar la aplicación para poder verla en el navegador. Entonces, un momento mientras cargan, me activo el correo, me activo Redis, me activo la búsqueda. Y veamos si ya terminó todo lo necesario. Está haciendo algo. Listo, creo que ya. Entonces vamos a entrar a nuestra aplicación. En este caso recordemos que es localhost como tal. Y ya tenemos una aplicación de Laravel corriendo. ¿Cómo sé que está corriendo en mi equipo? Porque acá, al hacer la petición, me llamó la ruta principal, Laravel test en este caso. Y prácticamente, si yo voy a abrir otra terminal, voy a agrandarla un poquito más, y hago docker ps, tendremos la imagen que necesitamos para correr. Tenemos las imágenes de Sail que necesitamos para correr cualquier aplicativo de Docker. En este caso vemos que está corriendo Sail en nuestra ruta app y que nos expuso los puertos 8. Es una aplicación de Selenium, una aplicación de Rails, una aplicación de MySQL, de Head, Meli y Alexa, que próximamente hablaremos sobre todos estos elementos. Pero prácticamente me dio todos los elementos que necesito para correr una aplicación de Docker, de Laravel, en este caso con Docker. Pero no, solo Sail tiene esa opción. Pero no, Sail solo tiene esa aplicación para correr cualquier tipo. Pero no solo deberíamos depender de Sail, también existen otras aplicaciones. En este caso tenemos algo llamado Docker for PHP, que prácticamente es lo mismo, ¿sí? Pero lo podemos modificar a nuestro gusto utilizando archivos como make. Entonces nosotros podemos utilizar lo que es Nginx, PHP, MariaDB, entre otros aplicativos que podemos instalar dentro de su gestor, donde prácticamente descargamos este código, modificamos ciertos elementos que queramos, igual ellos nos dan las instrucciones y podemos correr nuestro aplicativo que queramos utilizando Wubdi, que es la empresa que hace este gestor. Y prácticamente ya después yo puedo ir a mi aplicación, por ejemplo php.docker localhost y un puerto específico, y ya tengo todo un ambiente configurado con PHP en mi equipo de una manera mucho más avanzada. Si no, pues podemos utilizar la bash que tiene propiamente Laravel, que sería así. Listo, esto sería todo por la parte de lo que son elección de gestores. En mi opinión y mi conclusión final es que por favor usemos lo que es Sail, Docker, PHP for Docker for PHP, porque más adelante, si nuestro grupo de trabajo o nuestro proyecto personal necesitan actualización, será mucho más fácil solo cambiar un parámetro, en este caso solo la versión de PHP, o una actualización simple con un comando, que propiamente buscar dependencias, instalar elementos y otras cosas que se harían con el nativo y los diferentes gestores. En este caso se hace para mantener escalabilidad tanto de proyecto como de soporte en diferentes ambientes. Entonces por eso se utiliza la dockerización, utilizando contenedores para este tipo de proyectos. Entonces el ganador final pues, sería Docker con C o Docker con PHP por Docker. Cualquiera de estas opciones de aquí en adelante del curso la vamos a tener presente. Ya vimos cómo se puede utilizar nativo, gestores, Docker propiamente y Shell propiamente. Nos vemos en la siguiente clase.